Ok, entonces si les parece, empecemos con los problemas. Bien, el primero dice, para cada número natural n se define la matriz A sub n como, esas entradas, es una matriz de 2 por 2. Luego dice, si el determinante de A sub 1 más A sub 2, y así sucesivamente hasta sumar A sub t es 882, entonces el valor del determinante de A sub 2t es, ok, no sé si alguien lo logró resolver o tiene alguna idea con la que podamos empezar, o si tiene alguna duda del ejercicio. Ok, todo bien. Lo primero es que uno se podría confundir, tal vez porque vean que vienen como dos variables diferentes, n y t, y nos preguntan al final algo relacionado con t. Entonces vean que un acercamiento que podríamos tomar es primero que la condición de valor inicial nos la dan con respecto a sub t, ¿verdad? Dice, si el determinante de a sub 1 más a sub 2 hasta a sub t es 882, entonces una pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, ¿cuánto es t, por ejemplo? ¿Ok? Otra cosa importante que sería bueno observar, siempre es bueno como irle metiendo numerillos para familiarizarse con el problema. Por ejemplo, tenemos definido a sub n como esta matriz, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos que a sub 1 o a es lo mismo que 3, 1, 4 y 2, ¿cierto? A sub 2, ¿qué sería? Sería 6, 2, 8 y 4, ¿cierto? Más aún, vean que comparte todas las entradas de A sub n. Podemos observar particularmente que A sub n, en realidad, podemos sacar el n a factor común afuera de la matriz y tenemos que es esto, ¿cierto? Entonces, veamos esto. ¿A qué sería igual entonces A sub 1 más A sub 2 y así sucesivamente hasta A sub t? Sería 1 por esto, ¿cierto? Más 2 por esto. Y así sucesivamente hasta t por esto mismo. Entonces, como todos estos comparten a la matriz en común, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, sería una buena idea sacar la factor común, ¿cierto? Entonces al final tenemos que a sub 1 más a sub 2 hasta a sub t sería igual a la matriz por esta suma, ¿cierto? ¿Todo bien hasta ahí? Ok. Si hay alguna duda, no hay ningún problema, nada más me interrumpen. Entonces ahora vamos a analizar la condición que nos dan para tratar de determinar cuánto es t. Nos dice que el determinante de esto que obtuvimos es 882. Entonces vamos a proceder a calcular el determinante de eso. Entonces tendríamos que el determinante de A sub 1, A sub 2, hasta A sub t, pues de ahí sería lo mismo que el determinante de todo eso, ¿cierto? Ya que son iguales.
Ujú. Ahora, ok, aquí vamos a hacer un truco o un hecho que es importante tomar en cuenta. ¿Esto qué es? T es un número, es un escalar. Entonces esto es simplemente la suma de todo esto, es otro número. Vamos a usar un hecho de que el determinante de un número k, por ejemplo, por una matriz, es lo mismo que k elevado a la n por el determinante de a, donde n es la dimensión, bueno, no sé si la dimensión, pero el número de filas o columnas. Si hace una, bueno, el determinante solo se habla para matrices cuadradas, entonces sería para el número de filas o de columnas de la matriz A. Es decir, el escalar sale elevado al número de filas o columnas que tenga la matriz. ¿Por qué es esto? Vean que esto se puede ver como determinante del escalar K o el número K por la matriz de identidad por A, ¿verdad? La matriz de identidad es como el equivalente al 1, al neutro multiplicativo, pero en matrices, ¿cierto? Si recuerdan el anexo al seminario, el determinante separa productos, ¿cierto? Entonces, esto es lo mismo que decir el determinante de K por I por el determinante de A, ¿cierto? ¿Y cuánto es el determinante de K por I? Bueno, I es la matriz identidad que tiene unos en la diagonal y ceros en todos los demás lados, ¿cierto? Bueno, y es claro que I tiene la misma dimensión que A. Entonces, por ejemplo, A en este caso tiene 2 filas y 2 columnas. Entonces, I también. Entonces, esto sería K por 1, 1, ¿cierto? ¿Qué sería igual a K 0, 0, 0? Igual, como vimos en el anexo, el determinante de una matriz, en este caso diagonal o triangular, es la multiplicación de las entradas de la diagonal. Específicamente en este caso, porque si hacemos el desarrollo por la primera fila, bueno, solo vamos a tomar en cuenta K y los demás van a ser 0, ¿cierto? Entonces se van a ir multiplicando 1 por 1 por 1, así sucesivamente, hasta que obtengamos el K a la 2. Si A hubiera sido una matriz de, qué sé yo, 5 por 5, entonces hubiéramos tenido K, 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 los demás ceros. Entonces el determinante hubiera sido K por K, por K, por K, por K. Que sería K a la 5. Entonces, por eso es este N. Por eso es que si tenemos el determinante de una constante por una matriz, podemos sacar la constante, pero elevada al número de filas o columnas de la matriz. Ajá. ¿Sí? Entonces vamos a usar ese hecho. Esto voy a borrarlo. ¿Todo bien con eso? ¿Hay alguna duda? Ok. Ok, no pregunta. ¿Todo bien? Ok, excelente. Entonces eliminemos. Ahora bien, entonces, recuerden ese hecho siempre, que no se les olvide. Entonces, simplemente esto es un escalar, ¿cierto? Entonces podemos aplicar esa propiedad. En este caso la matriz es de 2 por 2. Entonces sacaríamos esto elevado a la 2. Entonces tendríamos 1, 2, hasta t elevado a la 2 y nos quedaría por el determinante de esta matriz. Pero ¿cuánto es el determinante de esta matriz? Sería 2 por 3 menos 1 por 4. Es decir, 6 menos 4, 2. ¿Ok? Y esto nos decía el problema que era igual a 882. ¿Ok? Entonces vean que ya nos vamos acercando. Ajá.
Bueno, aquí podemos pasar a dividir este 2, ¿cierto? Nos quedaría 441. Ahora bien, ¿cómo nos deshacemos de esta suma? ¿Alguien, ¿A alguien se le parece algo esta suma? ¿O ha visto algo parecido en algún otro lado? Ven, vamos a ver en el chat. Suma de Gauss. Ajá, muy bien, excelente. Es la suma de los números desde 1 hasta t. Entonces, ok, esta suma es t por t más 1 sobre 2. Y bueno, en este caso, elevado a la 2. Bueno, así rápidamente, para los que no conocen la suma, esto se puede calcular así. Digamos que esta suma da un valor S. Entonces, la manera de ver cuánto es esta suma es sumar los mismos números, pero poniéndolos al revés. Ajá. Entonces, sumamos así, en vertical, y aquí nos queda t más 1, 2 más t menos 1, igual da t más 1, y así sucesivamente hasta t más 1, t más 1. Y esto es igual a S. Entonces tenemos t más 1, ¿cuántas veces? T veces. Entonces nos queda... Ah, bueno, y aquí cuando sumamos los dos, aquí más bien nos da... Si eso es S, y esto también tiene que ser S, porque es lo mismo, pero acomodado de manera diferente. Entonces cuando sumamos las ecuaciones, aquí nos da 2S, ¿cierto? Entonces aquí tenemos t veces t más 1. Y aquí teníamos 2S, pasamos el 2 al otro lado, y esto es S, ¿cierto? Entonces ya encontramos la fórmula. Aquí podemos, ahora sí, volviéndonos al problema original, aquí podemos sacar raíz cuadrada de ambos lados, ¿cierto? Y, bueno, mágicamente 441 si tiene raíz cuadrada entera exacta. ¿Alguien sabe cuánto es? Vamos a ver en el chat. 21, perfecto. Es en el chat. 24, ¿no? El rayo es casi, creo que es 21. Vamos a ver. 1, 2, 2, 4. Ajá. Sí, creo que es 21. Pero estaba cerca. Ok. Entonces, bueno, ahora sí es una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Entonces la resolvemos normalmente. Entonces 21 por 2, 42, ¿cierto? Entonces esto nos quedaría t a la 2 menos t, perdón, más t, menos 42 es igual a 0, ¿cierto? Y esto, 6 por 7, 42, ¿verdad? Entonces podemos factorizarlo por inspección, por ejemplo, para no hacer la fórmula general. ¿Y cómo nos quedaría? Nos quedaría t más 7 y t menos 6, ¿verdad? Esto es igual a 0. ¿Sí, verdad? Ajá. Entonces, ¿qué significa? Que t es igual a menos 7 o t es igual a 6. Pero, como t es un subíndice, no tiene sentido que sea negativo. Entonces, necesariamente t tiene que ser igual a 6. Ajá. Entonces, ya encontramos t, donde hicimos de una de nuestras dos variables iniciales. Y ahora que nos pregunta el problema. Entonces, ¿cuánto es el determinante de a sub 2t? Bueno, a sub 2t, ¿qué sería? Determinante de a sub 2t sería igual al
determinante de A sub 2 por 6, es decir, A sub 12. ¿Y cuánto es el determinante de A sub 12? A sub 12 sería esto, ¿verdad? 12 por esa matriz. Bueno, sería el determinante de 12 por matriz 3, 1, 4, 2. Ajá. Y aquí igual podemos sacar el 12 afuera, ¿cierto? Saldría un 12 a la 2 porque la matriz tiene dos filas o dos columnas. Y el determinante de esto ya hemos visto que era 2. Entonces sería 12 por 2. Y esto da 288. ¿Todo bien con esto? ¿Alguna duda? Ok. ¿Todo bien? Vamos a ver, una pregunta. ¿Todo bien? Ok. Genial, genial. Entonces pasemos al siguiente, si les parece. Ok. Dice el número 2. Dada la matriz A, entonces A a la 27 más A a la 31 más A a la 40 es igual a. Ok. En esta lo único claro es que hay que sacar potencias grandes de A, ¿verdad? Entonces, como un primer intento, pues uno, o al menos, ¿verdad? Lo que uno empezaría a hacer es empezar a sacar potencias de a ver qué pasa. Siempre es una buena estrategia como familiarizarse con el problema o hacer casitos para sentirse más cómodo o en confianza. Entonces, hagamos eso, a ver qué pasa. Por ejemplo, hay que encontrar potencias muy grandes. Entonces, en un problema, uno no esperaría que tenga que hacer como a pie las 27 multiplicaciones de cada matriz, sino lo que esperaríamos, ojalá, es que podamos encontrar tal vez algún patrón para llegar más fácilmente a esas potencias. Entonces, hagámoslo, a ver si encontramos algo. Por ejemplo, a la 2 sería la matriz por sí misma, ¿cierto? Ok. ¿Y cuánto sería esto? Sería 2 aquí. 7 aquí. Menos 1 aquí. Y menos 3 aquí, me parece. Ajá. Ok. Bueno, todavía no parece nada especial esta matriz, o que tenga algo que nos pueda ayudar. A la 3 sería lo mismo que a la 2 por A, ¿verdad? Entonces sería esta matriz que obtuvimos por la original. Y vamos a ver, esta matriz sería menos 1 aquí, 0 aquí, 0 aquí y, ajá, ¿sabe una pregunta? La identidad con menos, ajá, muy bien, vamos a ver, 7, ajá, muy bien, excelente observación. Vean que aquí, ya por así decirlo, si llegamos a una matriz especial, porque como dijo el compañero, es básicamente la identidad pero con menos o menos la identidad. ¿Por qué esto es especial o por qué no sirve en este caso? Pues bueno, porque, como ustedes saben, cualquier potencia de la identidad, o en este caso la identidad con menos, sigue siendo ella misma.
bueno, en este caso como tiene un menos, nada más tener cuidadillo con el menos, pero en cualquier potencia de la identidad sigue siendo ella misma. Entonces, ¿qué significa eso? Vean que particularmente en este caso, cada potencia de 3 va a ser más o menos la identidad, ¿cierto? Entonces vean que eso ya nos simplifica un montón las cosas. Porque ahora nada más hay que calcular como qué tan cerca cae este 27, 31 y 40 de una potencia de 3. Entonces vamos a hacer eso. Primero, todos estos podemos sacar factor común a la 27, ¿cierto? Entonces nos quedaría la identidad más a la 4 más a la 13, ¿cierto? Ahora bien, ahora pongámoslos en términos de a la 3. Entonces, a la 27 es a la 3 a la 9, ¿cierto? Por la identidad que da igual a la 4. A la 4 ¿qué es? Sería a la 3 por a, ¿cierto? Más a la 13. A la 13 es, la potencia más cerca es a la 12. Y a la 12 es a la 3, a la 4, ¿verdad? Por a. Entonces, esto quedaría como menos la identidad a la 9 por la identidad menos a menos la identidad a la 4, la identidad por a más a. Ajá. Entonces esto se cancela y nos quedaría la identidad por, como es potencia impar, menos la identidad, lo cual sería igual a menos la identidad. ¿Qué sería la opción D? ¿Ok? Entonces sí, a veces hay matrices que cumplen esto. Si existe cierto n para el cual la matriz cumple que la identidad, pues es una matriz especial, por así decirlo. No todas lo cumplen, por supuesto, pero sí hay ciertas que cumplen con ello. Y en ese tipo de problemas que vienen como potencias muy grandes, uno siempre esperaría eso, como ponerse a sacar un patrón que nos simplifique no hacer el cálculo tan grande de todo eso. Entonces, no sé si hay alguna duda con este. Tal vez, bueno, yo me quedé con una preguntilla. Ajá, Cuando calculamos, ¿verdad? A la 3 nos quedamos, bueno, con la identidad con el signo negativo, ¿verdad? ajá. Entonces, no sé si hay algún tipo de alternancia con los signos, porque, por ejemplo, si volvemos a hacerlo 3 veces más, ¿verdad? Eh, no tendríamos como la identidad con el signo positivo. Es decir, como nos queda la identidad, ¿verdad? Con signo negativo, sé que, bueno, a la 4 va a ser básicamente, pues, A, ¿verdad? No hace nada, solo le cambia el signo, ¿cierto? Ajá. Entonces, empezaríamos como con el signo cambiado y si seguimos aplicando, no llegaríamos como la identidad con el signo cambiado. O sea, no sé, esa es como mi intuición. Pero eso Ajá, obviamente es como un problema. ajá, sí, sí, ok, sí. Vamos a tener eso, pero en este caso la alternancia o el signo de la alternancia no la va a definir este número. En este caso, como es impar, entonces va a quedar igual, va a quedar como menos la identidad. Sí, Por es cierto, sí, ejemplo, sí, sí. entonces como vos dijiste, a la 4 sería a la 3 por a, que sería lo mismo que menos a. A la 5 sería a la 4 por a. No, perdón, hay que poner a la 3 por a la 2.
a la 3 por a a la 2, que sería menos a a la 2. Y a la 6 sería a la 3 por a la 3, que sería básicamente menos la identidad por menos la identidad, sería solo la identidad, ¿cierto? En este Sí, sí. caso, sí se cumple la alternancia que vos decís, pero porque ve la potencia, es par. ¿Qué pasa si seguimos haciendo eso? Por ejemplo, a la 7 sería a la 3 por a la 4, ¿verdad? Que a la 4 es menos a, entonces queda menos a por menos i, entonces ahora queda a. Entonces básicamente vamos a seguir teniendo estos mismos, pero en un lado este negativo y en otro tiro este positivo. Negativo, positivo y así sucesivamente cada 3. Cada Y lo 3, que nos va a ajá. Sí, sí, determinar sí. el signo va a ser como la paridad del exponente. Perfecto, ya, ya veo. Sí, no, buenísimo. Gracias. Eso. Pero bien, con gusto. ¿Alguna otra duda? Ok, entonces podemos seguir con el otro. Ok, vamos a ver este. Este dice, sean A y B matrices n por n distintas, tales que a a la 3 es igual a b a la 3 y a a la 2 por b es igual a b a la 2 por a. Es posible que a a la 2 más b a la 2 sea invertible. Ok. Eh, bueno, comentar varias cosillas con esto. A veces es bueno, o cuando uno está empezando, tal vez sería bueno como hacer la diferencia entre álgebra de matrices y álgebra normal, ¿verdad? Porque, digamos, uno se podría haber tentado como a pasar este b a la 3 al otro lado y factorizar, ¿verdad? Como como si fuera álgebra normal, ¿verdad? Algo así, factorizarlo. En matrices hay que tener cuidado porque generalmente no se cumple la conmutatividad. Ajá, esto no necesariamente es cierto y no deberíamos asumir que es cierto. Por ejemplo, eh, este error yo lo he hecho muchas veces, pero bueno, creo que ya aprendí. Por ejemplo, en matrices esto no es necesariamente cierto, ¿verdad? Lo que llamamos, bueno, a veces se le llama la primera fórmula notable. ¿Por qué no es cierto? Porque básicamente a más b a la 2 es a más b por a más b, ¿cierto? Pero aquí sí hay que seguir como muy a la ley de distribución. Esto sería a por a y a por b. Ojo siempre, como a está a la izquierda, entonces va por la izquierda. Entonces a por a la 2 y a por b, a por b. Luego b por a y b por b. Entonces sería b por a, b por a. Y b por b, b a la 2. Entonces, ojo que a más b, como generalmente no se cumple la conmutatividad, es diferente a b por a. Entonces, esto no necesariamente es esto. Entonces, por eso es que hay que tener más cuidado en álgebra de matrices. Sí se pueden aplicar ciertos trucos parecidos a la álgebra normal, pero siempre tomando en cuenta esto, que generalmente la conmutatividad, a no ser de que se especifique, no se cumple. Ajá. Ok, nada más esa aclaración.
En problemas como estos, a veces, por ejemplo, yo era muy dado como a ponerle, no sé, qué sé yo, a decir, es esto. Perdón, 3, 4. Y B es lo mismo, pero con B. Entonces, hacer todo esto a la 3, todo eso a la 3 y ver qué pasaba. Creo que este no es un buen camino. De hecho, no recuerdo haber visto nunca una solución que funcionara con este acercamiento porque la cantidad de variables y multiplicaciones y eso se va como de las manos. Entonces, lo que a veces sirve en este tipo de problemas es como hacer un acercamiento así como, por así decirlo, algebraico. No meterse, no pensar tal vez mucho lo que hay dentro de esas matrices, sino tratar de jugar con el álgebra. Por ejemplo, en este caso, estas son las condiciones que nos dan, ¿verdad? Es posible que a lado más veloz sea invertible. Hay que ver cómo nos sacamos de algún lado esto, segundo, para relacionarlo con lo primero. Entonces vean que reescribiendo lo primero, tenemos que a la 3 menos b a la 3 es igual a 0, ¿cierto? Y que a la 2 por b menos b a la 2 por a es igual a 0, ¿cierto? Ahora, si sumamos ambas, ¿qué nos queda? Nos quedaría a la 3 menos b a la 3. Más a la 2 por b menos b a la 2 por a. Y esto es igual a 0. Ajá. ¿Alguien ve alguna forma que podamos relacionar esto que obtuvimos con esto? Eso con eso. Vamos a ver. Factorizando, ¿no? Ajá, muy bien. Muy bien, muy bien. Si factorizamos esto, podemos darnos cuenta que a la 2 más b a la 2 por a menos b es igual a esto mismo. A la 3 menos b a la 3 más a la 2 por b menos b a la 2 por a. Y esto es igual a 0. Ajá. Entonces vean que ya obtuvimos lo que queríamos. Porque ya estamos relacionando lo que nos preguntan con lo que nos daban. Y ahora sí, vamos a la pregunta. Nos dice, ¿es posible que A lado más B lado sea invertible? Ok. Ven esta aclaración importante. Nos decían que A y B eran matrices distintas. Entonces, particularmente, esta parte, A menos B, tiene que ser diferente de 0, ¿verdad? Porque son distintas. Y todo esto es igual a 0. Entonces, vamos a ver. A la 2, B a la 2, ahora menos B, esto es igual a 0. Y esto es diferente de 0. Ajá. Ok, y aquí cuidado, una observación también importante cuando uno está empezando. Uno estaría muy tentado de decir, tal vez algunos de ustedes lo pensaron, que ¿cuánto tiene que ser esto? Este no es 0 y el producto es 0, entonces ¿cuánto es este? Bueno, sí, o sea, yo también, a ver, lo pensé. Sí, que Ok, eso tiene que ser ok. 0 a huevo, ¿verdad? Sí, 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 no, Ajá. yo lo pensé. Pero claro, Sí, no, sí, no, por eso todo uno bien. queda como, es bueno tener esa, ¿cómo es? Pelar las antenas, porque así estos no son números exactamente. Ajá. Um, Ok, ok, todo bien. sí, Sí, sí. todos lo Ujú. pensamos, pero
Pero igual hay que tener cuidado que en matrices no es necesario que alguna de las dos sea cero para que el producto sea cero. Entonces, esto no necesariamente es cero. Por ejemplo, vean estas dos matrices. Vean esta 0, 0, 0, 1 y 0, 1, 0, 0. Vean que la multiplicación de esta matriz es la matriz nula, ¿verdad? Y ninguna de las dos es cero. Entonces, en matrices pueden pasar como ese tipo de cosas. Entonces, ajá, ok. Entonces, nada más tener ese cuidadillo. Y, ok. Aquí, bueno, si nos íbamos por ese lado, ¿por qué nos interesaría que A a la 2 nos dé la 2 a 0? Bueno, si eso fuera 0, inmediatamente el determinante sería 0. Y eso nos hubiera servido porque según un teorema muy importante, muy fuerte, del álgebra lineal que venía en el anexo, si el determinante es 0, la matriz es no invertible, tiene rango n, y etcétera. Ese teorema es bueno que lo tengan en mente, porque relaciona muchas cosas, el determinante, el rango, y si es invertible o no. Entonces, por eso nos interesaría que fuera 0. Pero en este caso podemos verlo como de otra forma, particularmente. Si tenemos esto, por ley de la cancelación, si X fuera invertible, nosotros la multiplicamos por su inversa y a la izquierda, ¿qué nos tiene que dar? Una matriz por su inversa es la identidad. Nos queda la identidad por y nos queda por Y. Entonces, en particular, si esto fuera invertible, lo podríamos multiplicar por su inversa, aquí a la izquierda, y a la derecha nos tendría que dar A menos B. Pero ya sabemos que A menos B es diferente de 0. Y aquí nos dice que tiene que dar 0. Entonces, contradicción. A a la 2 más B a la 2 no puede ser invertible. ¿Ok? Entonces procedemos por contradicción. Supongamos que A a la 2 más B a la 2 es invertible. Entonces lo multiplicamos por la inversa. Pero nos queda entonces que A menos B tiene que ser igual a 0. Pero como ya sabemos que A menos B son diferentes, que A y B son diferentes, entonces tiene que ser diferente de 0. Entonces es una contradicción. Por lo cual, A a la 2 más B a la 2 no es invertible. ¿Ok? ¿Todo bien con esa? Ajá, sí, bueno, de mi parte todo claro. Yo lo vi de otra manera. No Ok, sé si ¿cómo? estará válida. Yo lo que pensé es, bueno, tenemos este producto de matrices, ¿verdad? Ajá, Eh, es igual a cero. ¿Ok? Entonces, lo que hice fue, bueno, entonces el determinante de ese producto, ¿verdad? También es cero, ¿sí? ajá, Y, y yo pensé que, digamos, el determinante de la matriz cero es cero, ¿verdad? ajá, Entonces tengo el producto del determinante, estas dos matrices, ajá, es el producto de cada una, ¿verdad? Y eso tiene ajá, que ser igual ajá, a cero. ajá, ajá. Ya veo. Sí, sí. Sí, yo pensé que, claro, como como A menos B no es cero, entonces es muy plausible que ese determinante no sea cero, pero no precisamente se cumple. Ajá, Eh, muy bien, muy bien. Es algo ujú, parecido a esto. Sí, muy bien. ujú, Eso es un ujú. intento que uno también tiene que hacer, digamos. Pero sí, que esto no sea cero no significa que el determinante no sea cero. Por ejemplo, veamos estas dos matrices que vimos ahora. Estas no son cero, pues el determinante es cero, por ejemplo. Ujú, Ah, sí, buenísimo, sí. ok. Sí, un intento fallido, pero es bueno ver cómo, por qué falla Sí, también. claro. Sí, sí. Claro, Ujú. claro. Todo bien. Ujú, ok, muy bien. Ok, entonces pasemos al último.
Ok. Ok, se dice, sea M una matriz invertible, ok, de 2n por 2n, representada en bloques n por n. ¿Cómo? Ajá, es decir, A, B, C y D, E, F, G y H, cada una es una matriz de n por n. Pruebe que el determinante de M por determinante de H es igual al determinante de A. Ok, ok. Ok, vamos a ver. ¿Cómo podríamos proceder con este? Primero, nos dan la matriz y su inversa. Entonces, un buen intento sería primero, bueno, ya sabemos que una matriz por su inversa da la matriz de identidad. Entonces, un primer intento, bueno, sería ver, hacer esa multiplicación, igualar la identidad y ver qué pasa. Entonces, hagamos eso. M por M inversa sería igual a B, C, D por E, G, F, H. Ajá. Entonces, aquí sería igual a eso. Bueno, no sé ustedes cómo hacen la multiplicación de matrices, pero yo la hago así, digamos. Esta es la entrada 1, 1, entonces sería fila 1 por columna 1. Entonces yo hago AB por EG, entonces sería AE más BG. Ajá. Ahora, esta entrada de la matriz sería la entrada fila 1, columna 2. Entonces es fila 1 de la primera matriz por la columna 2 de la segunda. Entonces sería AB por FG. Entonces sería AF más BH. Ajá. Ahora aquí igual, vamos a ver esta entrada. Sería fila 2, columna 1. Entonces sería fila 2 de la primera por columna 1 de la segunda matriz. Entonces sería CD por EH. CD por EG, perdón. Entonces sería CE más DG. Esta segunda entrada sería fila 2, columna 2. Entonces sería fila 2 de la primera por columna 2 de la segunda. Entonces sería CF más DH. Ajá. Ok. Y esto dijimos que tiene que ser igual a una matriz por su inversa y la identidad. Nada más aquí, salvaguardando o acordándonos, bueno, aquí le puse la anotación. Esta identidad es la matriz n por n de la identidad, ¿verdad? Porque estamos trabajando con matrices 2n por 2n. Entonces, todo bien. Entonces, bueno, vean que aquí particularmente podemos hacer que AF más BH es igual a 0 y que CF más DH es igual a la identidad, ¿cierto? Bueno, y estas otras dos análogamente, la identidad y 0. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos eso. No parece por ahora que nos sirve de mucho, pero vamos a ver. Ahora, siempre es bueno como fijarse lo que nos pide el problema. Vean que nos pide. Determinante de M por determinante de H es igual a determinante de A. Ajá. Entonces, sería bueno armarnos nosotros mismos un par de matrices que al sacarles el determinante nos dé esto, ¿verdad? Determinante de M y el determinante de H. Entonces, vamos a ver. Esto sí va a ser como, podría parecer como medio sacado de la manga, pero a veces esa es la manera de pensar, como hacerse uno la construcción para poder llegar a lo que nos pide el problema.
Y esa es la manera de pensar como, bueno, si yo tengo dos matrices, quiero construirlas de manera que me dé que el determinante de M por el determinante de H al lado izquierdo es igual al determinante de A. Entonces vamos a tratar de construir una matriz como pensando en eso y utilizando lo que ya tenemos. Entonces, bueno, el determinante de M, bueno, pues no hay de otra. Pongamos la matriz M. Entonces, vamos, consideremos. Entonces dije la matriz M. Por ahora, una matriz cuyo determinante sea H, no sería descabellado pensar, por ejemplo, esta matriz. La identidad por H, aquí un 0, ¿verdad? Porque si automáticamente lo que pongamos aquí, a la derecha, no importa, porque va a ir multiplicado por, bueno, este 0 también haciendo la salvedad, que es la matriz nula, pero de n por n. Pero cualquier matriz que pongamos aquí se va a anular por esta matriz de ceros, ¿cierto? Pero vamos a ver, eso hay que multiplicarlo por la matriz M. Entonces, vean que aquí, por ejemplo, ¿qué comparten estas cosas? Ven que aquí está H, aquí está H. Entonces, ¿qué sería bueno poner aquí? ¿Cuál matriz? Para que nos dé algo parecido a estas identidades. La matriz F, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué a la hora? Recuerden que M era esto, A, B, C, D. Entonces, a la hora, ¿por qué pusimos F aquí y H aquí? Bueno, H lo pusimos para encontrarlo del problema. Y F, en este caso, nos va a servir porque al hacer la multiplicación con M, que ya lo hicimos, vamos a obtener esto, que ya sabemos qué es y podemos simplificar. Entonces, si hacemos la multiplicación de esto, nos da y esto sería A, fila 1 de la matriz primera por columna 1 de la matriz segunda. Eso nos daría A. Fila 1 de la matriz primera por columna 2 de la matriz segunda. Eso nos daría AF más BH. Pero eso ya sabemos que es 0. Por eso fue que pusimos el F aquí. Ahora aquí igual. Fila 2 de la matriz primera por columna 1 de la matriz segunda. Eso nos da C. Y luego, fila 2 de la matriz primera por columna 2 de la matriz segunda. Eso nos da CF más DH. Entonces vean que podría parecer medio sacado de la manga cómo lo construimos, pero vean, no necesariamente. Porque estas dos cosas ya sabemos cuánto es. Que sería AC, AF más DH, esto es 0. Y esto es la identidad. Ajá. Y vean que el problema ya estaría. Porque mágicamente aquí a la izquierda obtuvimos una matriz cuyo determinante también es solo una matriz A. Bueno, el determinante de la matriz A. Porque ven que aquí hay un 0 y 0 por C es 0. Entonces tendríamos que el determinante de M por esto es igual al determinante de esto. Ajá. Entonces, aquí igual podemos, el determinante de una multiplicación en la multiplicación de los determinantes, si las dos son matrices, entonces nos queda determinante de M por el determinante de esta matriz,
que ya vimos que sería el determinante de H, porque F por 0 es 0, y aquí igualmente, que es el determinante de A. El determinante de M por determinante de H es igual al determinante de A. Que vean que era justamente lo que queremos demostrar. Entonces, nada más para recordar con es bueno pensar como ver lo que nos piden y tratar de construir con respecto a eso. Por ejemplo, esta matriz fue totalmente inventada, pero la tratamos de inventar como fijándonos en algo que nos sirva, por así decirlo. Entonces aquí escogimos la identidad de aquí arriba y h en la diagonal, la identidad de h en la diagonal, y aquí un 0, porque el determinante de esto, sin importar lo que pongamos aquí arriba, iba a ser h, que era precisamente lo que queríamos obtener. Y aquí pusimos un f para aprovechar el hecho que obtuvimos haciendo esto, para obtener estas mismas expresiones y ya luego simplificar.